Aquí iniciamos la sexta parte y última de la unidad 2 en lo que se refiere a registración de operaciones y hechos económicos vinculados a activos. ¿Qué vamos a ver acá? Las inversiones, tanto las inversiones de corto plazo, llamadas temporarias, como aquellas que son de largo plazo o denominadas también como permanentes. Y también vamos a ver los activos intangibles. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el capítulo de las inversiones, otro de los activos que puede tener una empresa. En principio las inversiones tienen que dividirse en dos tipos, las llamadas temporarias, que también se las suele llamar inversiones corrientes, que van en el activo corriente, en el activo de corto plazo, y las inversiones permanentes, que en general van en el activo no corriente. Las inversiones temporarias son colocaciones de fondos que se hacen, de fondos excedentes que la empresa tiene, y para no tenerlos de manera inmovilizada dentro de la caja o de los bancos sin generar ingresos, de manera temporaria se colocan en algún tipo de inversión, pero que tiene que tener la característica de tener la posibilidad de poder convertirlas en líquidas, o sea, en efectivo, de una manera rápida. En eso tenemos, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, que no sean a un plazo mayor de un año, cajas de ahorro, bienes de fácil comercialización como moneda extranjera, acciones, títulos de deuda o préstamos que sean de corto plazo y que uno sepa que rápidamente puede convertirlas en efectivo cuando las necesite la empresa. Y las de carácter permanente son aquellas que se hacen ya con un propósito de permanencia en el tiempo por algún interés particular de la empresa en tener esos fondos invertidos generando recursos en determinados activos. Y en este caso los ejemplos típicos son las participaciones en otras sociedades, o sea, comprar acciones de otras sociedades o participaciones sociales, o en entes no societarios sujetos a control conjunto, o muebles o inmuebles adquiridos para su alquiler o simplemente para esperar a que se valoricen y tengan un valor mayor que el que tenían en el momento de adquirirlos. Los títulos de deuda o acciones, bueno, tenemos diferentes títulos. Hay algunos que pueden ser privados y otros que son públicos. Los títulos privados son generalmente acciones que pueden ser con cotización o sin cotización, u otro tipo de participaciones societarias como las cuotas sociales para una SRL. Y los títulos públicos se pueden llegar a clasificar por la moneda de emisión. Por ejemplo, pueden ser emitidos por el Estado Nacional en pesos, pero también pueden ser emitidos en dólares estadounidenses, según la variabilidad de la tasa de interés, porque pueden haber títulos que tengan una tasa fija ya para toda la vida del título hasta que se cancele, y otros que pueden estar atados a alguna tasa variable que dependa de algún emisor externo distinto al Estado que emite. Y también dentro de los títulos públicos podemos agregar una tercera clasificación, que es títulos que están emitidos bajo ley local y bajo ley extranjera. Muchas veces, para hacer más atractivo a los títulos, lo que se dice es que el título está emitido en una ley extranjera, por ejemplo de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, lo que quiere decir que cuando exista algún reclamo en relación a ese título, no va a regir la justicia nacional, sino la justicia de ese país que se eligió como árbitro, digamos, o como legislación para regir estos títulos. Luego, dentro de este tema tendremos que ver las características, que son diversas, la documentación de respaldo, el reconocimiento contable, el costo de adquisición de los títulos, cómo se van devengando los intereses y cómo se va cobrando la renta, y también la amortización de los títulos, que implica que muchas veces un título puede ser, supongamos, a 10 años, pero puede tener un pago del 10% del capital al final de cada uno de los 10 años. Eso es lo que se llama amortización del título, porque arrancamos con un título de 100 pesos y luego, pasado un año, nos devuelven 10 pesos y ahora el título queda por 90. Por supuesto, además del pago de los intereses, que puede ser mensual, semestral o anual, junto con la amortización del capital. Todo esto
en realidad se maneja de una manera parecida a la que ya estuvimos viendo con activos anteriores, y les recomendamos que vayan a la bibliografía de la materia para ampliar los conocimientos en relación a este tema. En relación a acciones de otras sociedades, la documentación de respaldo va a ser el comprobante o contrato por el cual el tenedor anterior de esas acciones nos transfiere la titularidad de la misma, o eventualmente, si esas acciones han sido compradas en una bolsa de comercio, porque son acciones que cotizan, ser el comprobante que nos da la bolsa de comercio respecto a que hemos adquirido esas acciones. El alta del activo se dará por el precio de compra al contado de ese activo y al que se le agregarán todos los gastos necesarios que fueron imprescindibles para realizar la compra, como por ejemplo la comisión del agente de bolsa, los impuestos que no sean recuperables y otros que sean realmente gastos necesarios. Estas acciones tienen la característica de que la empresa puede decidir al cierre de cada ejercicio y cuando se reúna la asamblea, la sociedad anónima puede decidir pagar o no pagar dividendos, y eso va a tener un efecto contable en la empresa, porque cuando la sociedad en su asamblea declare que va a pagar dividendos, en función de nuestra tenencia podemos calcular cuánto vamos a cobrar de esos dividendos y ya podemos reflejar la ganancia derivada de los mismos, y luego reflejar el cobro disminuyendo el activo o la cuenta dividendos a cobrar que reflejamos en el momento en el que esos dividendos fueron declarados. Y la baja del activo, bueno, se va a dar como cualquier otro activo, cuando esas acciones dejan de estar dentro de la empresa o ya pierden totalmente su valor, porque supongamos puede ser que la empresa haya entrado en quiebra, que no es, digamos, lo que puede suceder más habitualmente, o simplemente vendemos las acciones, la debemos dar de baja, dando de baja un activo y dando de alta otro activo que sería el importe cobrado en caja o por banco, o la cuenta a cobrar por esa operación de venta de las acciones que puede ser a crédito. Si la baja se debe al deterioro por la pérdida del valor, por el motivo que sea, lo que registraremos en el debe será una cuenta de resultado negativo referida a la causa de la pérdida de ese activo. En cuanto a la participación permanente en el capital de otras empresas, lo que puede ocurrir es que la empresa pueda tener un control sobre la otra empresa, o sea, nuestra cantidad de acciones son de carácter mayoritario y por lo tanto nuestra empresa tiene el control de la otra empresa, debido a que tenemos un porcentaje del capital que nos permite tomar las decisiones trascendentes de la empresa. Puede haber lo que se llama un control conjunto, que es cuando nosotros tenemos el control en conjunto con otra empresa u otra sociedad respecto a una tercera. Puede ser que tengamos influencia significativa, esto es, que tenemos una cantidad importante de acciones, un porcentaje importante del capital de la empresa que nos permite generar influencia en las decisiones, pero que no nos permite, como en el caso del control, tomar nosotros por nosotros mismos las decisiones totales. Y puede ser que no tengamos ninguna de las anteriores, o sea que nuestra porción del capital, la porción que es propia del capital de la otra empresa, sea poco significativa y no tengamos capacidad de influir en las decisiones de esa empresa. Los beneficios que pueden producir las acciones pueden provenir de los dividendos que se declaren dentro de las empresas una vez cerrados los balances y reunida la asamblea, las variaciones que pueda tener la cotización de las acciones en el mercado si es cotizable, y también las variaciones que pueda tener el patrimonio de esa empresa, lo que se llama BPP, valor patrimonial proporcional. Porque en algunos casos, cuando tenemos control conjunto, influencia significativa, el criterio de medición del valor de nuestras acciones en esa empresa va a ser en proporción al patrimonio de esa empresa. Si yo tengo el 55% de las acciones de una empresa determinada, al final de cada ejercicio lo que tenemos que ver es cuánto es el valor de ese patrimonio de la empresa. Supongamos que son 100 millones de pesos, por lo tanto el valor de nuestras acciones, que tenemos el 55%, va a ser 55 millones de pesos, y vamos a registrar una ganancia o una pérdida de nuestro activo en función de que esos 55 millones de pesos hayan sido un aumento o una
disminución respecto al valor que tenían antes o en el ejercicio pasado. Los títulos públicos son títulos emitidos por el Estado nacional, los estados nacionales o provinciales también puede ser, o sea, el Estado en términos genéricos, que cotizan en el mercado de valores, que devengan un interés sobre su valor nominal, o sea que el interés se va a pagar sobre el valor reflejado en el título como valor nominal y no sobre el valor que figura en la cotización de los mercados, y que son rescatados ya sea a una fecha única determinada o en diferentes fechas o en cuotas, como dije en un ejemplo anterior, que un título, por ejemplo, puede ser a 10 años, pero que el rescate, o sea, el pago del capital, de la restitución del capital del título se haga en cada año, supongamos en un 10% por cada año. O puede ser que simplemente se pague el total del valor del título al cabo de los 10 años y en el transcurso de los 10 años solo se pague los intereses. Y pueden ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera, y además también puede ser que estén sujetos a legislación local o a una legislación extranjera. La documentación de respaldo, como dije antes, puede ser que un contrato por el cual le haya comprado el título a otra persona o a otra sociedad, o un documento que emita la sociedad de bolsa en la cual compré este título cotizable, o el comprobante que nos dé un banco si es que actuó como intermediario para vendernos el título. El alta de los títulos se va a hacer al costo incurrido y eventualmente también si hay un cupón corrido, o sea, si hay un periodo de intereses que ya está devengado, entonces se va a computar esos intereses como intereses a cobrar junto con el alta del activo, porque el alta del activo, por un lado, lo que vamos a pagar respecto a ese activo va a implicar dos cosas: el verdadero costo del título más los intereses ya devengados hasta esa fecha, que ya son intereses ganados. Vamos a tener que registrar los intereses ganados en función del transcurso del tiempo, y vamos a tener también diferencias de cotización de estos títulos que pueden generarnos ganancias o pérdidas en cada momento en el que hagamos una medición contable, ya sea mensual o al final de cada ejercicio. Y también, por supuesto, vamos a tener la problemática de la baja del activo en un momento determinado, que en general va a ser por la venta del activo o por la cobranza de los intereses o de el capital del activo, ya sea de una vez o en cuotas. Eso va a implicar una disminución de activo que se va a ir al haber y un registro en el debe que será equivalente al monto en efectivo o en la cuenta bancaria según la forma en la que hayamos cobrado. Otro tipo de inversión que suele encontrarse dentro del activo de una empresa son los bienes inmuebles o muebles destinados al alquiler. Esto porque figura en el rubro inversiones y no en el rubro bienes de uso, porque justamente no están destinados al uso dentro de la empresa, sino que están destinados básicamente a obtener una renta o algún beneficio por ceder su uso a un tercero, ya sea un inmueble o sea un mueble. Las características son las que están descritas ahí. Son inversiones que se hacen por un tiempo prolongado, en general son inversiones no corrientes o inversiones permanentes, como dijimos antes. La renta que generan suelen ser un alquiler o arrendamiento, suelen ser los nombres que generan. Pueden generar gastos por mantenimiento de estos bienes, porque bueno, nosotros como titulares de los bienes tenemos que propender a realizar gastos para que el bien se mantenga y pueda seguir generando la renta para la cual está destinado. Están sujetos a depreciación, al igual que un bien de uso, y también pueden estar sujetos a contrato de alquiler con opción de compra a futuro, los denominados contratos de leasing, que representan en definitiva una venta, pero a muy largo plazo. O sea, lo que se recibe es una renta tipo alquiler y existe una opción al final del contrato de alquiler, que generalmente es por un tiempo prolongado, la opción de que el inquilino o el arrendatario pueda adquirir el bien pagando un precio determinado en ese momento que ya está pactado en el contrato de leasing.
El alta de los activos, como siempre, va a ser al costo incurrido más todos los gastos necesarios para disponer de él y poder destinarlo al destino para el cual se adquirió, que sería el alquiler. Genera ingresos por los alquileres devengados. Por lo tanto, vamos a ir registrando mensualmente a una cuenta de ganancias los alquileres ganados derivados del alquiler del inmueble o del bien mueble, y vamos a tener gastos de mantenimiento y también gastos por depreciación, y en algunos casos también gastos por impuestos que gravan la existencia de esos bienes, como el impuesto inmobiliario, por ejemplo, o un impuesto automotor si fuese un bien mueble, un vehículo que alquilamos. Y por supuesto tenemos también, como en el resto de los activos, y no vale la pena abundar mucho acá, la baja de los activos y la problemática que implica eso, que significa en definitiva dar de baja la cuenta de costo y de depreciación acumulada del activo, y de evitar según el tipo de bien recibido, ya sea caja si cobramos en efectivo, o la cuenta bancaria si recibimos una transferencia bancaria, o una cuenta a cobrar si la venta que hacemos del bien al darlo de baja es a crédito. Ahora vamos a ver los activos intangibles. Ahí Forley Newton los define como aquellos activos que, además de no poder tocarse, tienen características similares a los que habitualmente denominados bienes de uso, porque ellos se emplean de manera continua en las actividades principales del ente, o son alquilados o licenciados a terceros, tienen una capacidad de servicio que no se agota ni se consume con su primer uso, sino a lo largo del tiempo, y mientras están en uso o se licencian, no se transforman en otros bienes ni están destinados a la venta. Los principales intangibles que podemos encontrar son los que están descritos acá: concesiones, derechos de propiedad intelectual, gastos de investigación, patentes de invenciones, gastos de organización, marcas, llave de negocio, licencias para el uso de determinados bienes, derechos de pases de deportistas profesionales. ¿Cómo se incorporan al patrimonio? Bueno, al igual que el resto de los activos, estos intangibles, mientras reúnan los requisitos para ser considerados un activo, porque esta es una situación bastante compleja que seguramente la van a profundizar en otras materias de contabilidad, como contabilidad 2 y contabilidad 3, se contabilizarán a su valor de costo, como cualquier otro activo, como lo dije. Se incluyen, por lo tanto, todos los costos necesarios para que estos activos intangibles estén en condiciones de empezar a generar valor, y porque es el motivo por el cual están incluidos en el patrimonio. Para la contabilidad tradicional, los activos intangibles no revisten tal carácter en tanto no existe una erogación dirigida hacia un tercero. O sea, en realidad, cuando dice que para poder registrarlo tiene que haber una erogación, se refiere a tiene que ser pagado a un tercero para que uno lo obtenga. Tiene que haber un precio objetivo que se haya pagado a un tercero. Por eso se dice que no se admiten los activos intangibles autogenerados, o sea, los que la empresa cree que tiene, pero que no se los pagó a un tercero, sino que los generó dentro de la propia empresa. Esos no se pueden registrar porque básicamente no cumplen el requisito de lograr una medición objetiva.